Nunca debiste venir aquí, porque si estás escuchando esto, significa que la isla ya te vio. La mayoría de las personas cree que la isla de las muñecas es solo un lugar extraño, un sitio perturbador, cubierto de muñecas viejas colgadas de los árboles, balanceándose con el viento como cuerpos olvidados. Pero eso es solo lo que se ve, porque existe una historia que casi nadie conoce, una versión que no aparece en guías turísticas, ni en documentales, ni en las historias que cuentan los guías cuando cae el sol. Una que los antiguos habitantes de Xochimilco prefieren no mencionar, incluso hoy. Esta es la historia de los experimentos de la isla de las muñecas. Mucho antes de que el lugar se convirtiera en una atracción, la isla tenía otro propósito. A principios del siglo XX, fue utilizada como un sitio aislado, oficialmente destinado a la atención médica y a la investigación psicológica. Un lugar rodeado de agua espesa y silenciosa, lejos de la ciudad, donde los sonidos no viajaban y donde nadie escuchaba gritos. Los registros antiguos hablan de un solo hombre a cargo del lugar, un doctor. Su nombre fue eliminado de casi todos los documentos oficiales, pero en algunos diarios personales aparece mencionado solo con una letra: D. El doctor D no era un médico común. No le interesaban las curas rápidas ni los tratamientos tradicionales. Estaba obsesionado con una sola idea: la permanencia del alma. Creía que el alma humana no desaparecía al morir, que no se elevaba ni se desvanecía. Según él, el alma se fragmentaba, y esos fragmentos podían ser atrapados, transferidos, y según sus investigaciones, el mejor recipiente para hacerlo eran los objetos con forma humana. Muñecas. Los pacientes que llegaban a la isla eran personas sin familia conocida, niños enfermos, personas con trastornos mentales severos, indigentes recogidos de las calles, gente que nadie reclamaría si dejaba de existir. Al principio, los procedimientos parecían inofensivos. El doctor sentaba a los pacientes frente a muñecas antiguas, algunas rotas, otras sin ojos, otras con el rostro agrietado por el tiempo. Les pedía que las miraran fijamente durante largos periodos, horas enteras, en completo silencio. Después les pedía que hablaran, que les contaran sus recuerdos más antiguos, sus miedos, las cosas que nunca se atrevían a decirle a otra persona. Decía que era una terapia experimental para proyectar traumas. Pero con el paso de las semanas, las sesiones se volvieron más largas, más oscuras, más silenciosas. Los pacientes empezaron a cambiar. Algunos se negaban a separarse de las muñecas. Otros aseguraban que, cuando el doctor no estaba, éstas les hablaban en susurros. Decían escuchar sus nombres pronunciados con voces que no reconocían. Hubo quienes comenzaron a llamar a las muñecas por nombres específicos, nombres que coincidían con personas desaparecidas, con familiares que, según los registros, nunca habían existido. Por las noches, los trabajadores escuchaban sonidos extraños. No siempre eran gritos. A veces eran risas infantiles, ahogadas, como si vinieran desde el fondo del agua. Otras veces eran golpes secos, repetitivos, como si alguien intentara moverse dentro de algo rígido. Y siempre, al amanecer, aparecía una muñeca nueva, colgada de un árbol, sentada en una silla, apoyada contra una pared. Nadie la había traído, nadie la había visto antes. Hasta que un día, una enfermera desapareció. Era una mujer joven, llevaba meses trabajando allí. La última vez que la vieron fue durante una ronda nocturna. Dijo que sentía que alguien la observaba desde el almacén de muñecas. A la mañana siguiente no estaba. No hubo señales de lucha, no hubo sangre.
Solo encontraron su linterna, aún encendida, sobre la cama. Y sentada junto a ella, una muñeca nueva. Tenía el cabello del mismo color que la enfermera, la misma textura, la misma longitud. Y en el cuello, una pequeña marca idéntica a un lunar que ella tenía desde niña. Después de eso, varios empleados huyeron de la isla. Los pocos que se quedaron aseguraban que las muñecas se movían cuando nadie miraba, que cambiaban de lugar, que algunas parecían girar lentamente la cabeza al oír pasos. El Dr. D no se detuvo. En sus últimos escritos afirmaba que había logrado su objetivo. Decía que las muñecas ya no estaban vacías, que contenían recuerdos, emociones, fragmentos de conciencia humana. También escribió algo más, que el error había sido pensar que el alma podía controlarse, porque una vez atrapada, busca salir. Poco después, las autoridades llegaron tras varias denuncias anónimas, pero cuando entraron a la isla no encontraron pacientes, ni cuerpos, ni rastros del doctor, solo muñecas, cientos de ellas, colgadas de los árboles, sentadas en el suelo, alineadas como si observaran a los intrusos. La isla fue clausurada. Años más tarde, un hombre llamado Don Julián Santana se mudó allí. La versión oficial dice que comenzó a colgar muñecas para ahuyentar el espíritu de una niña ahogada. Pero quienes lo conocieron bien aseguran que don Julián hablaba con ellas. Decía que le susurraban por las noches, que le pedían más muñecas, que se enfadaban si las ignoraba. Nunca explicó por qué algunas parecían tan reales, ni por qué evitaba mirarlas directamente a los ojos. Tras su muerte, la isla se volvió un lugar de visita. Pero los relatos extraños no cesaron. Visitantes aseguran que algunas muñecas mueven los labios, que parpadean, que sus ojos siguen a las personas que caminan entre los canales. Hay quienes afirman que, si guardas silencio el tiempo suficiente, puedes escuchar pensamientos que no son tuyos, ideas que no te pertenecen, recuerdos que jamás viviste. Por eso los guías advierten algo muy concreto. Nunca lleves una muñeca contigo a la isla. Y jamás te lleves una de allí. Porque no son adornos, no son recuerdos, son contenedores, fragmentos de personas que nunca pudieron irse. Y si te quedas demasiado tiempo, si las miras demasiado, si las escuchas, puede que sientas ese impulso extraño, esa necesidad inexplicable de quedarte, de colgar una muñeca más. Porque la isla no quiere visitantes, quiere reemplazos. Así que si algún día visitas la isla de las muñecas y notas que una de ellas se parece demasiado a ti, no mires atrás, no respondas a las voces y, sobre todo, no aceptes el experimento.